Y un poco quizá habría que explicar quién es Wittgenstein en rasgos muy generales, aunque sea muy difícil de hacer, pero para las personas que nos escuchen. Sí, eso, pues en rasgos muy generales. En la medida de lo que se pueda, sí. Desde luego, en el ámbito anglosajón, Wittgenstein es el filósofo decisivo en la primera mitad del siglo XX y luego con todas las consecuencias que eso ha tenido. En el ámbito continental se suele citar a Heidegger, ¿no? Las dos grandes figuras de estilos muy distintos. Me atrevo a decir así, digamos, de un modo muy general, que los dos tienen una aproximación trascendental a la filosofía. Hay un trasfondo, digamos, kantiano, si queremos llamarlo así, por el método, y a la vez también una cierta perspectiva hermenéutica. En el caso de Heidegger, claramente, digamos, una radicalización también se llama existencia de la hermenéutica. Y en el caso de Wittgenstein, no tan claramente, pero si uno coge escritos, no sé, de Gadamer, que es el autor, digamos, de referencia en hermenéutica, y algunas de las reflexiones que hay en investigaciones filosóficas, encuentra, digamos, que son argumentos similares, ¿no? Pues que el significado surge del uso o el contexto, ¿no? Los juegos de palabras, ese tipo de conexiones. Entonces, Wittgenstein, como es conocido para cualquiera que sea filósofo, no todos los que nos escuchan lo son, bueno, no se habla tanto de dos épocas así en sentido estricto, pero en fin, sí de dos grandes obras que son el Tractatus, con la que cuando termina de escribirlo, pues dice ya está, no hace falta escribir nada más, yo no tengo que escribir nada más, y realmente es una obra magnífica. Hablando de las distancias, sería el equivalente a la metafísica de Aristóteles, en el sentido de la ambición teórica que tiene, ¿no? de hacer una ontología de la realidad, ¿no? A partir del lenguaje. Y la segunda obra, que muchos ven como una ruptura, pero no lo es, por lo que ya mencionaré brevemente, que es Investigaciones filosóficas. Sí que es una ruptura en cuanto al estilo, pero temáticamente hay un trasfondo común, que es el de la filosofía trascendental, la búsqueda de condiciones de posibilidad del conocimiento o del sentido, del lenguaje me refiero. Y digo que la ruptura muchas veces se plantea o se formula diciendo el Tractatus es una obra cercana al positivismo epistemológico del Círculo de Viena, cosa que, por lo menos en mi opinión, o donde yo lo he estudiado, no es así, me atrevo a decir, en absoluto. Otra cosa es que algunos autores se la hayan apropiado de esa manera. Y las investigaciones filosóficas pues no tendría, digamos, esa orientación o vinculación con el positivismo. Dicho esto, si hubiera que elegir una frase acerca de cuál es la aportación de Wittgenstein a la filosofía, pues yo diría que tiene que ver con, y también pensando en Anscombe, con el método filosófico, ¿no? Más allá de algunas tesis de ontología o, por supuesto, de la filosofía del lenguaje, es un modo de acercarse a los problemas filosóficos a través del análisis conceptual. Me parece que eso es lo más valioso de Wittgenstein y, desde luego, lo que se ve luego en la obra de Anscombe. Son filosofías muy centradas en el lenguaje o la reflexión sobre qué es el lenguaje, cómo funciona, ¿no? En qué contextos podemos hablar de significado, qué significa una palabra, aunque estamos simplificando, ¿no? Un tema muy complicado. Pero bueno, a mí me parece muy interesante que Anscombe, en su formación temprana, antes de llegar a Oxford y también en Oxford, se encuentra con problemas filosóficos que le apelan de manera muy directa, ¿no? Particularmente yo creo que el problema del fenomenismo, o sea, esta idea de que toda la realidad que uno percibe no son más que impresiones, pero uno puede trascender esas impresiones para hablar de la existencia real de objetos, ¿no? Más allá de las impresiones que recibimos, dicho de manera también un poco campechana. Y Wittgenstein parece convertirse en una especie de terapeuta para Anscombe, ¿no? De hecho, Anscombe llega a estar a abrirse paso hacia el círculo más íntimo, ¿no? De esos estudiantes que se reunían en torno a Wittgenstein en Cambridge. Wittgenstein la llamaba The Old Man, ¿no? El viejo hombre. Tiene un carácter, además, recuerdo haber leído, creo que es Peter Gitsch el que lo cuenta, ¿no? Que Wittgenstein no solía permitir que otras mujeres entraran en esos, es algo muy del siglo XX, ¿no? Que entraran en esos círculos de discusión, ¿no? Pero Anscombe hace una excepción, y Anscombe va a decir que Wittgenstein le ayuda a resolver algunas de estas dudas, ¿no? Sí, así es. Empezando por lo último, yo creo que no es exagero decir que, bueno, Wittgenstein tiene una personalidad especial, sí. Por muchas razones, ¿no? También vitales y, bueno, y por las que fueran, ¿no? Y tenía una cierta, digamos, tendencia misógina, ¿no? En el sentido, bueno, de pensar que las mujeres, de modo general, pues no estaban capacitadas para entenderle o para seguirle. Pero, digamos, con el caso de Anscombe, tiene que rendirse a la evidencia de que está alguien con una inteligencia superior probablemente al resto de los que participaban en esos seminarios, y no solo le deja asistir con esa salvedad de llamarle old man, sí. Pero en fin, que entiendo que hasta donde yo llego, que tampoco conozco esto con detalle,
realmente era como una expresión de confianza, ¿no? Una confianza que va creciendo, que se desarrolla a lo largo de la vida, muere, no digo en las manos de Anscombe, pero prácticamente, es decir, la habitación, los días finales de su vida, pues los que estaban, entre otros, eran el matrimonio Gitch. Estaba en la casa de Gitch, perdona, de los Gitch, cuando muere Wittgenstein. No recuerdo exactamente dónde se alojaba, sí, pero desde luego que los que se hicieron cargo, digamos, de atenderle y de cuidarle y acompañarle, no fueron solo ellos, pero principalmente ellos. ¿Sí? Sí. O sea, que se desarrolló una relación personal de amistad, ¿no? Como se puede ver también, porque se convierte en una de los tres albaceas literarios que nombra Wittgenstein a su fallecimiento y de algún modo la principal, me parece, hasta donde yo conozco, en el sentido de la que toma más iniciativa. Y lo primero acerca del fenomenismo, sí, ella explica pues que lo queda atrapada, ¿no? Como también es habitual por la tradición filosófica británica. Y Wittgenstein, desde luego, que si hablamos más allá de la metodología, digamos, filosófica, o del método del filosofar, del contenido de la filosofía, en las investigaciones filosóficas claramente es una obra, digamos, no fenomenista. Y tampoco diría en el Tractatus, pero según las investigaciones así es. Donde, bueno, sería muy complicado entrar en los argumentos concretos, ¿no? Pero quizá Wittgenstein simplemente va a poner entredicho este armazón conceptual que permitía dudar de la realidad de experiencias, porque hay un problema de internismo, quizá explicar este concepto pueda ser útil para entender lo que vamos a decir después, ¿no? Que es esta idea de que el ser humano esencialmente es una especie de ser espiritual que vive dentro de nosotros, ¿no? En alguna sala de máquinas que tiene la sala de controles, ¿no? Donde tiene las diferentes palancas, tal, y todo lo que nos ocurre empieza en primer lugar en esa especie de sala de máquinas, ¿no? Y luego pues se expresa de manera visible, ¿no? En actos que han sido decididos o que vienen causados de manera previa, ¿no? Por ese homúnculo, ese hombrecito, ¿no? Que vive, o mujercita quizá, deberíamos decir, en la cabeza, ¿no? De cada uno de nosotros. Y entonces el proyecto de Wittgenstein viene un poco a que nos cuestionemos estas imágenes, ¿no? Preconcebidas sobre quiénes somos. Y entonces la idea es que Anscombe recibe una influencia muy directa, ¿no? De Wittgenstein en resolver algunos de estos problemas. Sí, o sea, digamos, con posterioridad se ha hablado de eso del fantasma en la máquina, ¿no? Esa es como la imagen más conocida. Y desde luego, o sea, Wittgenstein es una de las fuentes para criticar esa visión de la filosofía de la mente. Me atrevería a decir que el libro como más claro a este respecto es Tras la certeza, un libro tardío, donde, por ejemplo, viene a formular argumentos de este tipo, de la duda, o sea, la duda en sentido cartesiano, como es en su versión estándar, ¿no? Acerca de la existencia de un mundo exterior, la duda es parasitaria de la certeza. O sea, es como una idea muy wittgensteiniana. Es decir, que uno puede dudar, por decirlo puntualmente, de algún aspecto fenoménico del mundo externo, si estoy viendo el color correcto, si estoy viendo una alucinación, pero esa duda, digamos, depende de algo que sí que tengo que admitir como seguro, como cierto, porque si no, no sería posible siquiera formularla, ¿no? Okay. Entonces, esa es una línea de argumentación que es muy, muy poderosa y que, bueno, en general hoy en día está aceptada, ¿no? Y la segunda, que sí que aparece en las investigaciones filosóficas, que es la crítica al lenguaje privado. O sea, a la idea, claro, y aquí creo que también ayuda a hacer la precisión de que muchas veces cuando se piensa en la filosofía del lenguaje, o en Wittgenstein como uno de los iniciadores o de las principales fuentes de la filosofía del lenguaje, parece que estamos hablando solo como del lenguaje gramatical, por así decir. Pero aquí el lenguaje es la gramática del pensamiento, si se utiliza esa. Entonces estamos hablando del orden de los conceptos, la relación de los conceptos o la conceptualización. Entonces, lo del lenguaje privado, ya digo, no es una cuestión de que una persona se invente su lenguaje, ¿no? Robinson Crusoe no es que se lo inventara, en fin, como está en una isla, entonces, o lo Tolkien, ¿no? Claro, por ejemplo, aunque también no vamos a entrar en esto. Es un buen ejemplo, pero... Es un buen ejemplo, sí. Bueno, pero es un lenguaje que en realidad, claro, procede de alguien que ya tiene la capacidad lingüística. Claro, eso es. Entonces, tampoco sería un lenguaje privado. Pero, en fin, lo del lenguaje privado es que las palabras no pueden tener significado simplemente porque uno haga una conexión, que esto es ya el punto clave, entre el término libro y la identificación deíctica del libro, que parece que esa es, y eso lo critica Wittgenstein, atribuyéndoselo a San Agustín. Yo solo es que nunca estoy exactamente si se puede hacer así, pero en fin, más allá de que la referencia a San Agustín sea precisa o no, que ahí es irrelevante, sería la idea de que el niño cuando aprende el lenguaje lo aprende uniendo, por decirlo, el término conceptual libro a la visión y a la referencia deíctica de un libro. Entonces, una imagen mental, ¿no? Claro, un fenómeno interior. Exacto. O sea, claro, y luego se une con algo exterior, ¿no? Eso es. En vez de, como también mencionado antes,
los juegos de palabra, ¿no? Y que el significado lío pues adquiere sentido en un contexto de otros términos, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Hombre, esto es importante para lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entender esta parte de la filosofía de Wittgenstein. Pero bueno, sobre todo esta idea, creo que lo que intenta hacer Wittgenstein, intenta hacer muchas cosas, ¿no? Pero las investigaciones filosóficas tratan de mostrar que el lenguaje no siempre funciona así, con esa unión de palabras, con ideas o imágenes mentales que yo tengo, sino que muchas veces hay usos del lenguaje en los cuales no interviene ningún tipo de experiencia interior o eso que podríamos llamar una imagen mental, ¿no? Y va a observar mucho cómo se usan las palabras en su contexto. En fin, bueno, esto era un poco para hablar de esa influencia que tiene sobre Anscombe. Anscombe, desde luego, es muy importante porque se dedica a traducir, me parece, ¿no? El Tractatus, bueno, no el Tractatus, sería más bien las investigaciones filosóficas. La primera traducción de las investigaciones es la de Anscombe, durante muchos años es la única que ha habido. Sí. Y luego le nombra a Wittgenstein a ella junto con Russ Rees, creo que es, y von Burit, sí. Les nombran los salvajes literarios. Muy bien. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.